Desde el primer aliento de la humanidad, una verdad primigenia y aterradora ha acechado en las profundidades de nuestra conciencia. ¿Qué sucede cuando el último suspiro se desvanece? Con esa pregunta ineludible, ha surgido una visión que congela la sangre, un abismo sin fin de castigo, conocido por innumerables nombres y descrito de maneras que la mente apenas puede soportar. El infierno no es solo un concepto, es la promesa del tormento eterno para las almas condenadas. La idea de un reino post-mortem de sufrimiento no es una invención caprichosa, sino una sombra ancestral que se extiende a través de todas las culturas. En la antigua Mesopotamia, el sombrío Kur aguardaba un inframundo polvoriento y sin retorno, donde las almas de los muertos languidecían en una existencia sin alegría ni esperanza. Las mitologías griega y romana forjaron el Hades y el Tártaro, dominios subterráneos de sombras y castigo implacable, donde las almas de los transgresores eran atadas a ciclos de sufrimiento inimaginables. Incluso las culturas egipcias, con su obsesión por la vida después de la muerte, concebían pruebas terroríficas y la posibilidad de la aniquilación del alma si no superaban el juicio, una extinción que equivalía a la más profunda desesperación. Es perturbador constatar cómo, a pesar de las vastas barreras geográficas y temporales, la humanidad ha convergido en concepciones tan horriblemente similares sobre un lugar de retribución post-mortem. Esto no solo revela una necesidad humana fundamental de justicia cósmica, de que cada pecado tenga su precio, sino también una profunda, intrínseca ansiedad colectiva sobre las consecuencias de nuestras transgresiones. El infierno es el espejo oscuro de nuestra culpabilidad, el destino final para quienes eligen la senda de la perdición, para incontables millones de almas creyentes. El infierno no es un mito, sino una realidad temible, una amenaza ineludible y el destino final para aquellos que se desvían. Es la culminación del horror, el lugar donde muere la esperanza. La imagen del infierno se ha cincelado a través de siglos de interpretaciones bíblicas y una teología forjada en el fuego del temor. Se le describe como un lugar de fuego inextinguible, donde el lamento es incesante y el crujir de dientes es la única música. Las almas condenadas sufren no solo el castigo por sus pecados, sino la ausencia más desgarradora de Dios, la fuente de toda luz y consuelo. La Gehenna, con sus llamas purificadoras transformadas en un símbolo de tormento, y el lago de fuego apocalíptico, son metáforas que han permeado hasta lo más profundo de la imaginación popular, infundiendo un pavor reverencial. El concepto cristiano de infierno es una paradoja brutal. No es simplemente un lugar de tormento físico. De hecho, para muchos, la agonía espiritual de la separación eterna de la divinidad es la forma más profunda y aplastante de castigo. Es la pérdida total de la gracia, la negación absoluta de la salvación. Es la constatación de que la libertad humana puede llevar a una elección que resulta en la condenación eterna, una elección de la que no hay retorno. El Islam presenta el Jahannam, un infierno que, aunque comparte la esencia del castigo, posee sus propias características sombrías y un sistema intrincado de retribución. Se describe con 7 puertas o niveles, cada uno diseñado para diferentes categorías de pecadores, donde la intensidad del tormento se eleva con la gravedad de las transgresiones. El fuego abrasador, tan intenso que consume la piel y la carne, el agua hirviendo que desgarra los intestinos de las almas, y el árbol de Zakum, cuyos frutos son como cabezas de demonios y son forzados a consumir,
son solo algunos de sus terroríficos tormentos. Es un lugar donde el sufrimiento físico es insoportable y constante. En el Islam, la creencia en el Jahannam no es meramente un dogma, sino una parte integral y aterradora de la fe. Sirve como un recordatorio implacable de la rendición de cuentas ante Alá en el día del juicio final, un día donde no habrá escapatoria. Fomenta una rectitud y una piedad extremas en la vida terrenal, pues el temor a la condenación es un motor poderoso para la obediencia divina. La amenaza del Jahannam es un baluarte contra la desviación moral. Incluso en el budismo, una tradición que se desvía del concepto de infierno eterno de las religiones abrahámicas, existen los Naraka, que se traducen como estados infernales de sufrimiento. Estos no son lugares de castigo divino inmutable, sino reinos temporales de miseria, parte del ciclo ineludible de renacimiento, samsara. Se cree que los seres renacen en los Naraka para expiar sus karmas negativos más atroces, pero eventualmente, una vez que el karma se ha agotado, son liberados para renacer en existencias superiores. Sin embargo, mientras están allí, el tormento es real y abrumador, desde la tortura física hasta la agonía mental de la soledad y la desesperación. Para el budismo, el sufrimiento en los Naraka no es una imposición divina, sino una consecuencia directa e ineludible de las propias acciones y la acumulación de karma negativo. Es una lección brutal sobre la impermanencia de todos los estados y la importancia de la compasión y la sabiduría para liberarse del ciclo de sufrimiento. Aunque temporales, los Narakas son representaciones vívidas de las consecuencias de la crueldad y la ignorancia. A lo largo de la historia, el infierno ha sido una fuente inagotable de inspiración para las mentes más oscuras y creativas. Una musa sombría que ha dado forma a obras de arte que aún hoy nos persiguen. La Divina Comedia, de Dante Alighieri, en particular su sección Inferno, sigue siendo la representación más icónica y detallada del infierno en la literatura occidental, trazando un mapa meticuloso de sus 9 círculos y los castigos brutales que corresponden a cada pecado. Dante nos arrastra a un viaje de tormento que es casi tangible. En la pintura y la escultura, desde los aterradores frescos medievales que adornaban las iglesias, diseñados para inspirar piedad a través del miedo, hasta las representaciones más viscerales del Renacimiento y el Barroco, el infierno ha sido plasmado con una intensidad que aún hoy nos estremece. Las visiones atormentadas en el Jardín de las Delicias del Bosco o el imponente y aterrador Juicio Final de Miguel Ángel son ejemplos magistrales de cómo el tormento infernal ha sido inmortalizado en lienzo, piedra, con demonios grotescos y almas contorsionándose en agonía. El cine y la televisión han explotado el infierno en innumerables ocasiones, adoptando formas que van desde lo grotesco y demoníaco hasta lo sutilmente psicológico. Estas representaciones a menudo reflejan no solo nuestras propias ansiedades sobre la justicia y el destino final, sino también una fascinación morbosa por lo prohibido y lo desconocido. Desde películas de terror que explotan el miedo a la condenación con visiones literales del abismo, hasta dramas filosóficos que exploran la naturaleza del mal en el corazón humano, el infierno sigue siendo un terreno fértil para la narrativa más oscura. Si el infierno es una realidad literal, una metáfora aplastante para el sufrimiento humano más allá de la comprensión, o un concepto psicológico que externaliza nuestras culpas y miedos más profundos, es un debate que ha persistido durante milenios y seguirá resonando en los ecos de la desesperación. Lo que es innegable es su profundo e ineludible impacto en la cultura humana, sirviendo como un constante recordatorio de la moralidad,
La responsabilidad y las consecuencias brutales e ineludibles de nuestras acciones en la vida. Quizás la verdadera pregunta no sea si el infierno existe como un lugar físico, sino cómo la implacable idea de este reino de tormento ha modelado y continúa modelando nuestra comprensión del bien y del mal, de la vida y la muerte, y de la perpetua y a menudo fútil búsqueda humana de la redención. Es un concepto que nos obliga a confrontar nuestras propias sombras, a mirar de frente el abismo que nos espera si el camino se desvía. El infierno, un concepto que sigue ardiendo con una llama fría en nuestra imaginación colectiva, nos impele a reflexionar sobre la naturaleza última del bien y del mal, la justicia divina y el destino eterno de nuestras almas en el vasto e incierto tapiz de la existencia. Un tapiz que, para algunos, termina en el tormento perpetuo,